Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es una gran verdad, porque según lo que hay dentro de cada uno de nosotros, si está el Espíritu Santo dominando en nuestras vidas y Cristo reinando, o si está el pecado y los deseos pecaminosos reinando en nosotros, así se va a ver y se va a poder manifestar a través de lo que hablamos. Recuerdo que hace años, muchos años, el líder de jóvenes de mi iglesia estaba conversando con un joven que asistía a la iglesia pero que no tenía interés en las cosas de Dios. Y él, apasionadamente, le hacía una pregunta. ¿Por qué no puedo yo tener una conversación espiritual contigo? ¿Por qué puedo hablar de cualquier cosa contigo, pero no de las cosas espirituales? Y esta pregunta hacía ver la realidad espiritual en la que se encontraba aquel muchacho, aquel joven del grupo de jóvenes de mi iglesia, porque él sencillamente no era cristiano en ese momento. Por eso no le interesaban los asuntos espirituales. Y una persona mundana, una persona no convertida, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no camina en el espíritu, pues no piensa en las cosas que son del espíritu y las cosas de Dios. No les parece importantes. No se ocupa de las cosas que son del Espíritu Santo. No puede entenderlas, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Y habla del mundo, de sus cosas, de sus necesidades personales, digamos, de todo lo que tiene que ver con él. Se complace en la sociedad, en las cosas de esta tierra, pero no tiene lugar porque su mente no está en lo espiritual, sino está simplemente en lo material, en lo causal, casual de esta vida, y está simplemente en las cosas que tienen que ver con su propio yo en esta tierra. Pero la persona espiritual habla de Dios. La persona espiritual, de dentro de su corazón surge el amor de Dios, la gracia de Dios, el Evangelio, la obediencia, la fe, la pureza y otras muchas cosas, porque es lo que hay dentro de nosotros lo que sale a través de la boca. Podemos decir que por lo que hay en la boca es simplemente el conducto de lo que tenemos dentro del corazón. Pero además, una persona que no es creyente, pues no solamente lo va a manifestar a través de sus palabras, que no son del Espíritu, sino también, por supuesto, de sus hechos. Lo que pasaba con aquel muchacho es que él no quería realmente estar en la iglesia. Estaba obligado por su familia, o quizá porque tenía sus amigos ahí, sus buenos amigos ahí, pero él realmente se aburría en la iglesia. Él realmente se aburría en las reuniones de jóvenes y lo que tenía que ver con lo espiritual, pero se lo pasaba mejor cuando salíamos a tomar algo, cuando hacíamos actividades de juegos y ese tipo de cosas. Entonces ya se sentía mejor. Sencillamente porque no podemos fingir lo que en verdad no somos. Ese fingimiento va a durar poco. Y las obras vienen acompañando siempre a lo que hay dentro del corazón. Primero son las palabras, pero después son las obras, porque siempre vamos a hacer aquello que amamos o aquello que deseamos hacer. Y por ese motivo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque del buen árbol no puede haber fruto malo, y del árbol bueno no puede haber fruto malo, ni del malo puede haber fruto bueno. Así que está claro que la vida expone, es decir, lo que hacemos, expone lo que hay dentro de nuestro corazón. Si realmente está reinando el Espíritu, entonces no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, como dice el apóstol Pablo. Pero si nuestros pensamientos y palabras y acciones corresponden con la palabra de Dios y estamos disfrutando de las cosas de Dios, eso significa que estamos caminando en el Espíritu. Pero si nuestros pensamientos, palabras y acciones corresponden a nuestro propio yo carnal, es decir, al dinero, al placer, a las posesiones, a las cosas materiales, a las cosas que tienen que ver con esta tierra y su vanidad, entonces realmente no es el Espíritu el que reina y Cristo el que nos gobierna, sino simplemente nuestro propio yo pecaminoso. Es el pecado que nos domina y nos esclaviza para hacer siempre lo que la ley del pecado manda en nosotros. Hay esa lucha espiritual muchas veces también en los creyentes, porque la naturaleza espiritual
quiere prevalecer y con su poder prevalece sobre nosotros, sobre nuestros deseos pecaminosos, sobre nuestro yo egoísta. Y entonces esas dos naturalezas que existen dentro de un cristiano van a competir. En el caso de un no cristiano no hay esa competencia, porque simplemente el pecado se está disfrazando de religión o de otras cosas, o de moralidad, o de cultura, o de lo que sea. Se disfraza de todo eso y se refugia en eso para parecer mejor, pero en verdad sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma naturaleza pecaminosa. Es como esos dictadores que finalmente pues mejoran un poco la condición del pueblo y lavan la imagen del país, lavan la imagen del gobierno, hacen cosas que intentan ganar el favor de aquellos a los que gobiernan, pero sigue siendo la misma dictadura. Sigue siendo la misma dictadura y el mismo absolutismo. Pues igual sucede con la naturaleza pecaminosa. Intenta dar algunas concesiones a la religión, pero finalmente el mando y el poder sigue siendo la dictadura del pecado. Sin embargo, con el Espíritu Santo, cuando reina en nosotros, el pecado ya no tiene dominio, no tiene control, ya no tiene el gobierno, sino que lo tiene Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y por eso podemos saber si somos de Él o no, por lo que pensamos, por lo que sentimos y por supuesto por nuestras propias obras. Si estamos pensando en que la gracia de Dios es más importante que el oro material, si estamos pensando que Cristo es más importante y más deleitoso que los placeres mundanos, si estamos pensando en que servir a Dios es mucho mejor que servirnos a nosotros mismos, entonces somos de Él. Pero si estamos haciendo lo contrario, justamente lo contrario, pensar que el oro y el dinero es más importante que la gracia de Dios, que es mucho mejor tener la aprobación de los hombres y tener el favor mundano antes que el favor de Dios y el gobierno de Dios. Si creemos que es más importante regir nuestra propia vida, nuestra manera, en vez de dejar que sea Dios quien nos rija y nos gobierne, entonces está claro de quién somos, ¿verdad? Está muy claro a quién pertenecemos. Esto tenemos que tenerlo claro, porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Y así es, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza natural, vamos a llamarlo así, por la que venimos a este mundo, siempre quiere agradar a su propia pasión egoísta y va a sembrar semillas de corrupción, semillas que finalmente van a traer obras malvadas, obras que tienen que ver con la desobediencia a Dios y que tienen que ver con buscar rebelarse contra Dios para que Dios no reine, para que Dios no gobierne. Eso es exactamente esa semilla de la dictadura espiritual del pecado, la que trae el hombre natural, la naturaleza natural corrupta. Pero la naturaleza espiritual lo que siembra es la semilla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre y la templanza. Este es el gran contraste. La idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones y envidias, homicidios, borracheras y orgías, adulterio y fornicación, y todas ese tipo de conductas y actitudes pecaminosas están siendo destruidas en la vida de un cristiano. Están siendo para siempre aplastadas, para que sea el fruto del Espíritu lo que prevalezca. Ocurre a veces que en un cristiano sucede lo que pasa en un huerto. En los huertos hay malas hierbas, en los huertos crecen espinos, en los huertos pueden introducirse animales que se coman el fruto, en los huertos pueden introducirse, como decimos, semillas malas, pero el huerto está cultivado y finalmente el cuidador, el labrador, el hortelano, va a sacar todo aquello que no corresponde al huerto porque va a arrancar esas raíces, va a proteger de alimañas su huerto, porque es un huerto plantado. Es decir, no es algo dejado ahí para las semillas
que hubieran, sino que es un huerto plantado. Y así cuando Dios obra en nosotros y nos planta con el fruto del Espíritu, aunque todavía hay malas hierbas y todavía puede haber ataques contra el fruto del Espíritu, pero finalmente Cristo, que es el viñador, el hortelano, que, o como dice Jesús, el Padre, que es el labrador, nosotros en Él llevaremos fruto, llevaremos mucho fruto para su gloria. Pero no puedes fingir, no puedes por mucho tiempo engañarte a ti mismo. Si no tienes el Espíritu, no podrá haber fruto del Espíritu en tu vida. Es mejor que busques de Cristo y que Él ponga su Espíritu en ti. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú transformas nuestras vidas mediante el Espíritu Santo para traer todo lo bueno y quitar todo lo malo. Nuestra naturaleza pecaminosa solamente produce incredulidad y maldad. Pero tú, Señor, has prometido quitar el corazón de piedra y poner uno nuevo de carne y poner tu Espíritu dentro de nosotros para que demos fruto y te obedezcamos y te sigamos para siempre. Hazlo tú en cada uno de nosotros. Si ya lo has hecho, permítenos caminar con tu Espíritu más y más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.